Te damos la bienvenida a las instalaciones de los viveros de maíz de Syngenta. Durante el transcurso del vídeo aprenderás tus funciones como polinizador de maíz. Te explicaremos los procedimientos para realizar polinizaciones manuales de maíz de manera segura, correcta y eficaz. Si después de ver el vídeo hay algo que todavía no te quede claro, no te preocupes. El supervisor también te explicará y mostrará el proceso y te brindará toda la ayuda que necesites. También te mantendrá al tanto de ocasionales desvíos de los procedimientos que te explicaremos en este vídeo. Syngenta se enorgullece de ser una compañía agrícola líder en ofrecer ayuda para mejorar la seguridad alimentaria al permitirle a millones de agricultores hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Lo logramos a través del desarrollo de productos para la efectiva protección de los cultivos y los programas de mejoramiento vegetal para la producción de semillas de calidad excepcional y alto rendimiento, que ponemos a disposición de los agricultores de todo el mundo. Los programas de mejoramiento vegetal de Syngenta se centran en gran medida en el maíz. El maíz se usa como alimento humano y de animales de granja, contribuyendo así a la seguridad alimentaria mundial. El maíz se utiliza en muchos ingredientes cotidianos, como el almidón, la polenta y el aceite de cocina. También se emplea para obtener energías renovables, como el etanol, en los procesos industriales, como en la fabricación de plásticos, telas y adhesivos, e incluso para el uso personal, en cosméticos y jabones. En tu rol de polinizador, eres esencial para ayudarnos a desarrollar mejores semillas de maíz. Antes de comenzar con el proceso de polinización manual, debemos mostrarte las distintas partes de la planta de maíz y la manera en que se produce su polinización en la naturaleza. Cada una de las plantas de maíz cuenta con dos partes reproductoras, la parte masculina y la parte femenina. Veamos más de cerca la parte masculina, llamada espiga, ubicada en la parte superior de la planta. Cada espiga contiene alrededor de 6.000 anteras productoras de polen. Una única espiga puede producir hasta 5 millones de granos de polen en el transcurso de varios días. La mayor parte del polen se libera durante las horas más cálidas del día y tiene un periodo de vida de unas pocas horas. Ahora veamos más de cerca la parte femenina, que se llama mazorca y suele encontrarse en la mitad del tallo. En la planta de maíz se desarrollan 2 o 3 mazorcas, pero la más importante para la polinización es la superior. Las mazorcas son frondosas y contienen un raquis en su interior. El raquis contiene cientos de florecillas, cada una de ellas con el potencial de producir un grano. Cada florecilla produce una seda. Una seda es un pelo pegajoso y fino que recorre todo el raquis. A medida que las sedas maduran, comienzan a extenderse y brotan de la mazorca formando una barba. En condiciones naturales, el viento y los insectos dispersan el polen y provocan la polinización cruzada, es decir, el polen de una planta llega hasta las sedas que brotan de otra planta cercana y fertilizan las florecillas, con lo que se produce un grano. En el proceso de mejoramiento vegetal, sin embargo, la polinización no se deja en manos de la naturaleza. El mejoramiento vegetal combina características específicas de las plantas, lo cual se logra mediante la polinización controlada o manual. La polinización manual es la técnica por la cual se aíslan las partes femeninas y masculinas para evitar polinizaciones no deseadas, y posteriormente se recoge el polen y se lo pone en contacto con mazorcas específicas para producir la fertilización y el desarrollo de los granos.
Existen 3 principios relacionados con la polinización manual. Primero, las partes femeninas y masculinas se aíslan con bolsas. Segundo, se usan las bolsas para recoger el polen de las partes masculinas y distribuirlo a las partes femeninas de la misma planta o de otras. Tercero, se protegen las partes femeninas polinizadas. Este proceso de 3 etapas se debe controlar exhaustivamente para evitar contaminaciones. Las contaminaciones ocurren cuando el polen de una fuente no deseada llega hasta las sedas y se desarrollan granos impuros que perjudican el progreso del mejoramiento del cultivo. En el caso del maíz, existen 2 tipos de polinizaciones manuales, las autopolinizaciones y las polinizaciones cruzadas. La autopolinización es la transferencia del polen de la espiga a las sedas de una misma planta. Este tipo de polinización se emplea para producir líneas endogámicas. A estas plantas se las marca con la etiqueta SELF. La polinización cruzada es la transferencia de polen de la espiga de una planta a las sedas de otra u otras plantas. Este tipo de polinización se emplea para producir líneas híbridas. La planta progenitora masculina se marca con la etiqueta M y la femenina con la etiqueta F. Necesitarás varios suministros para llevar a cabo las polinizaciones manuales. Un delantal para polinizaciones con varios bolsillos en los que hay bolsas de espiga, bolsas para mazorcas, tijeras, una engrapadora con grapas y sujetapapeles. Las bolsas se deben colocar boca abajo en el delantal para evitar que se contaminen con polen. Como requisito mínimo, debes llevar puestos calzados cerrados, mangas largas, pantalones largos, anteojos y un sombrero para el sol. No te olvides de tomar mucha agua durante el día. Tras la reunión informativa con el supervisor, pasarás a las hileras de maíz que te hayan asignado y comenzarás con tus actividades. Las 3 etapas de la polinización del maíz que realizarás son las siguientes. Primero, el embolsamiento de las mazorcas. 1 o pocos días después, una vez que las espigas hayan empezado a producir el polen, el corte de las barbas de seda y embolsamiento de las espigas. Al siguiente día, la polinización en sí. El embolsamiento de las mazorcas es el proceso por el cual se cubren las mazorcas jóvenes antes de que las sedas empiecen a aparecer para así evitar que el polen entre en contacto con las sedas cuando empiecen a surgir. Deberás seguir los siguientes pasos. Inspeccionar en busca de mazorcas en crecimiento. Los tallos que están a punto de producir mazorcas comenzarán a estirarse y a hincharse entre los nodos de las hojas. La mazorca superior es la que se debe cubrir, ya que será la más grande de todas y terminará produciendo más semillas. Si una hoja tapa la mazorca, quítala con cuidado para dejarla expuesta. Cuando veas una mazorca en crecimiento y puedas sentir que tiene un raquis en su interior, toma una bolsa blanca para mazorcas del delantal y haz una inserción con la bolsa entre el tallo y la mazorca. Coloca la bolsa sobre la mazorca y procura que la parte larga de la bolsa esté contra el tallo. Asegúrate siempre de que la bolsa esté firmemente sujeta para que no se vuele ni se desprenda. Está atento en busca de sedas solapadas. Se trata de sedas que comienzan a extenderse y a quedar expuestas antes de que las mazorcas puedan, siquiera, verse detrás de las hojas. No cubras estas mazorcas con una bolsa. En su lugar, consulta con el supervisor. Antes de proseguir, repasemos las normas. Inspecciona en busca de mazorcas en crecimiento con raquis en su interior. Cubre las mazorcas en las que no se pueden ver sedas.
Cubre solo las mazorcas superiores. Asegúrate de sujetar con firmeza las bolsas. Avísale al superior si ves sedas solapadas. No cubras las mazorcas en las que se observen sedas. No cubras las mazorcas inferiores, salvo que el supervisor así lo indique. Las tareas que le siguen al embolsamiento de las mazorcas son el corte de las barbas de seda y el embolsamiento de las espigas. Estos dos procesos siempre se realizan al mismo tiempo, el día anterior a la polinización manual. El corte de las barbas de seda es el proceso por el cual se recortan las sedas emergentes para dejarlas expuestas al polen de manera más uniforme. Las sedas no siempre se recortan. El supervisor te indicará cuándo tienes que realizar este paso. El embolsamiento de las espigas es el proceso por el cual se cubren con una bolsa las espigas que contienen polen. Antes de comenzar, asegúrate de tener en claro si estás realizando autopolinización o polinización cruzada, ya que esto determinará la ubicación y la cantidad de mazorca que se deben recortar. El supervisor te lo indicará. A continuación, se señalan los 3 pasos que se deben realizar para el corte de las barbas de seda y el embolsamiento de las espigas. Denominamos a estos pasos EBS, para espiga, barba, subida. E de comprobación de las espigas. Inspecciona las espigas en busca de anteras con polen fresco. Si se realiza la polinización cruzada, el 25% de la espiga debe estar cubierta de anteras en producción de polen. Si se realiza autopolinización, el 50% de la espiga debe estar cubierta de anteras en producción de polen. De ser así, continúa con lo siguiente. B de corte de las barbas de seda. Para la polinización cruzada, el supervisor te indicará la cantidad de mazorcas que se deben recortar por espiga floreciente. Para la autopolinización, la proporción será siempre de una espiga por mazorca, ya que se poliniza la misma planta. Fíjate si la mazorca cubierta tiene sedas en crecimiento, pero no le quites la bolsa. Tócala para ver si se sienten sedas o mírala a contraluz. Si están apareciendo sedas, toca para sentir el raquis duro y recorta la mazorca con la tijera unos 4 centímetros por encima. Las sedas recortadas tendrán un centro oscuro y gomoso y deberían tener al menos el diámetro de un lápiz. Reemplaza la bolsa de la mazorca y pliega la parte superior para indicar que ya está cortada. Este paso no debe tardar más de 5 segundos. Nunca toques el área recortada con los dedos. S de subida de la bolsa de espiga. Para colocar la bolsa, agarra la espiga por la parte de abajo e inclina un poco la planta. Abre la bolsa y colócala sobre la espiga de manera que la bolsa de polinización mire hacia ti. Pliega la bolsa longitudinalmente y junta las esquinas inferiores en tu dirección y dóblala hacia arriba, diagonalmente, hacia un costado y hacia atrás. Sujétala con un sujetapapeles. Corte de las barbas de seda y subida de la bolsa de espiga. Normas. Repasemos las normas. Asegúrate de que las espigas estén liberando cantidades adecuadas de polen antes de cortar las sedas. Corta las sedas rápidamente. Pliega la parte superior de la bolsa para mazorcas para indicar que las sedas ya están cortadas. Cubre las espigas solo cuando el polen esté en el punto adecuado, 25% en el caso de la polinización cruzada y 50% en el de la autopolinización. No dejes expuestas las sedas al comprobar su crecimiento. No dejes expuestas las sedas por más de 5 segundos al cortarlas. No toques el área cortada de las sedas con los dedos.
No embolses las espigas que todavía no hayan empezado a liberar polen o que ya no lo liberen más. La última tarea es la polinización en sí. Este paso, por lo general, se lleva a cabo tras el corte de las sedas y el embolsamiento de las espigas. Hay dos métodos de polinización, el método de carpa y el método de vertido. El método de carpa es mejor para las autopolinizaciones o las polinizaciones cruzadas de uno a uno y minimiza el riesgo de contaminación, puesto que no se expone la mazorca. Pliega con cuidado la bolsa de espiga y golpéala para que el polen caiga dentro de ella. Luego, saca el sujetapapeles y quita la bolsa de la espiga. Pliega la bolsa con cuidado por el medio para formar una carpa. Con la bolsa todavía plegada, coloca su abertura sobre la bolsa para mazorcas de la misma planta. Quita esta última y coloca la bolsa sobre la mazorca. Sube la parte inferior de la bolsa hasta que quede por encima de la mazorca. Ábrela bien y sacude el polen. Engrapa los extremos de la bolsa alrededor del tallo, pero deja espacio suficiente para que las mazorcas puedan crecer. Para las polinizaciones cruzadas, por lo general se emplea el método de vertido. Este método es mejor si se necesitan realizar varias polinizaciones dentro de un grupo, si no hay suficientes partes masculinas o si no se ha producido suficiente polen. Pliega con cuidado la bolsa de espiga y golpéala con suavidad para que el polen caiga dentro de ella. Quita el sujetapapeles y la bolsa que recubre la espiga. Pliega la bolsa de espiga por el medio y guárdala en el delantal hasta que la necesites usar. Repite el procedimiento para quitar las bolsas de todas las espigas. Busca las mazorcas recortadas en las hileras de plantas femeninas y luego usa una de las bolsas de espigas que traes en el delantal para empezar a polinizar. Pliega la bolsa longitudinalmente para formar un canal. Quita rápidamente la bolsa de la mazorca y vierte un poco del polen en las sedas con un movimiento circular. Cubre rápidamente las sedas con una nueva bolsa de espiga y ciérrala con grapas. Conserva el polen restante para realizar otras polinizaciones. El proceso de destapar, polinizar y recubrir las sedas no debe tardar más de 5 segundos. Al asegurarse de que las sedas solo quedan expuestas durante un periodo muy breve, se reduce la posibilidad de contaminación. Una vez más, repasemos las normas. Para las autopolinizaciones o las polinizaciones de uno a uno se usa el método de carpa. Para las polinizaciones cruzadas se usa el método de vertido, salvo que se indique lo contrario. Al realizar una polinización cruzada, vierte de manera racionada el polen, porque lo necesitarás para polinizar varias mazorcas. Sujeta las bolsas de papel de manera que las mazorcas tengan suficiente espacio para crecer. No dejes expuestas las sedas al llevar a cabo el método de carpa. No dejes expuestas las sedas más de 5 segundos al llevar a cabo el método de vertido. Recuerda las 3 etapas de la polinización del maíz que realizarás. 1. Embolsamiento de las mazorcas. Se realiza una vez que aparecen las mazorcas y antes de que empiecen a nacer las sedas. Evita que las sedas entren en contacto con el polen. 2. Corte de las barbas de seda y embolsamiento de las espigas.
Se realiza una vez que las espigas han producido la cantidad adecuada de polen. Recuerda los 3 pasos. E de comprobación de las espigas. Comprobar si las espigas están produciendo polen en cantidades adecuadas. B de corte de las barbas de seda. Cortar las sedas a fin de prepararlas para la polinización y exponerlas de manera más uniforme al polen. S de subida de las bolsas de espiga. Cubrir las espigas que están liberando polen de manera que éste quede dentro de las bolsas. 3. La polinización en sí. Se realiza el día siguiente al corte de las barbas de seda y el embolsamiento de las espigas. El método de carpa es un método no contaminante que se utiliza para la autopolinización o la polinización cruzada de 1 a 1. El método de vertido se utiliza en el caso de la polinización cruzada, en el que el polen de una bolsa de espiga se distribuye entre las sedas de varias plantas. Recuerda que el supervisor siempre estará cerca y dispuesto a darte una mano si lo necesitas. Buena suerte y gracias por formar parte de un equipo que está ayudando a millones de cultivadores de todo el mundo.